Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Cipriano Ramones y junto a mi compañero Rapsel Barreto mostraremos el programa que realizamos para el proyecto final de la materia de programación. Muy bien. Primero vamos a explicar de qué se trata nuestro programa. Nuestro programa consiste en una calculadora del teorema de Pitágoras. Entonces, primero yo quiero mostrar cómo funciona el programa, ver lo que dice, cómo es el contexto, cómo es el menú, cómo son las opciones, y después de ello voy a explicar el paso a paso de cómo realicé el programa. Excelente. Ahora vamos a correr el programa e ir mostrando cómo funciona. Corremos. Yo hice como una especie de interfaz de usuario, o sea, nos pide un usuario y una clave. En este caso, yo coloqué un usuario fijo, pero lo que sí cambia, digamos, es la clave. O sea, siempre es un usuario Lander, por lo menos si yo le doy este programa a alguien y exclusivo para que lo use una persona, ¿no? Yo le doy la clave y bloquea como si fuera cualquier cosa que uno, así como bloquear un teléfono, un banco, lo que sea. Entonces, si yo coloco una clave errada, él me da un contexto de que está mal. Como clave clave errada, intenté de nuevo. Vamos a escribirlo otra vez porque le puse un tiempo para que se cierre. Clave errada, intenté de nuevo. Y así debe decir siempre que escribamos la clave mal. Entonces, si escribimos la clave bien, bloqueamos 369, que es la clave que le coloqué. Vemos una pantalla de carga ficticia, obviamente, porque solamente la hice por efectos de visuales atractivos, pues, para hacerlo más interesante, digamos. Ok, ahora podemos ver el menú de opciones. Aquí en el menú de opciones podemos ver que podemos empezar a calcular la hipotenusa, el cateto adyacente o el cateto opuesto, según el número que elijamos. Por lo menos, si yo quiero calcular la hipotenusa, coloco el 1. Y como podemos ver, el cálculo de la hipotenusa me resalta y me dice, escriba el cateto adyacente. Vamos a suponer que en la actividad, mi teorema, me pide calcular la hipotenusa, perdón. Entonces, con el cateto adyacente lo escribo. Bueno, vamos a poner 6 y 8. Me dice que la hipotenusa es igual a 10, como podemos observar. Si sacamos la cuenta y todo, nos da eso. Y bueno, aquí yo dejé que todas las variables estén por si acaso. Ay, mira, escribí mal esto, no sé. Pero como vamos a observar, todo está bien. Ah, pero entonces aquí vemos un menú contextual también que nos dice, desea volver al menú. Y lo que te parece que lo que es S o N, respectivamente para sí o no. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero decir que sí quiero volver al menú porque ahora no quiero calcular la hipotenusa, ahora quiero calcular el cateto adyacente, le doy a S y Enter. Muy bien, ya que estamos otra vez en el menú, vamos a ver que aquí está el 2 y escribimos entonces 2 para calcular el cateto adyacente. Y aquí como vemos, cálculo del cateto adyacente. Entonces, escribimos la hipotenusa, vamos a suponer que la hipotenusa es 10. Escriba el cateto opuesto, vamos a suponer que el cateto opuesto es 5. Y entonces me dice que el cateto adyacente es igual a 8,6603. Ah, me vuelve a preguntar, ¿usted desea volver al menú? Ya saben, S para sí o N para no. Yo quiero volver al menú porque ahora deseo calcular el cateto opuesto. Muy bien, vamos ahora. Recuerden, cateto opuesto se supone que es escribiendo el número 3 como opción. Coloco el 3. Enter. Escribe la hipotenusa. Claro, vamos a escribir la hipotenusa. Vamos a suponer que la hipotenusa es 12 y la que dice es 4. Como podemos ver, nuestro cateto opuesto es igual a 11,3137. Ah, pero yo deseo volver al menú por alguna casualidad, quiero volver a calcular la hipotenusa porque estoy haciendo varios ejercicios de teorema de Pitágoras. Digo, le doy a S y yo me equivoco de extraña casualidad y coloco 667, por ejemplo, me da un comando de error. No está entre las opciones, intente otra vez. Nos da un error de que usted no colocó los números que está entre las opciones. Si yo coloco un número 4 por lo menos, no está entre las opciones, intente otra vez. Siempre nos va a mandar un error que coloquemos valores que no estén en nuestro menú, por así decirlo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a calcular la hipotenusa como le dije de nuevo. Entonces decimos que 12 en 8 y no, que la hipotenusa es 14,3. Pero ahora
yo no deseo volver al menú, simplemente quiero salir del programa. Obviamente, si me dice que deseo volver al programa menú, no deseo, coloco la N, no, y nos cierra el programa. Y hasta ahí está nuestro programa. Bueno, excelente. Ya he explicado cómo funciona el programa. Ahora quiero mostrarles qué fue lo que programé, cuáles fueron mis pasos, cuáles fueron todos los comandos que yo usé para que este programa funcionara como podemos observarlo. Bien, yo siempre tengo la costumbre, desde que estoy empezando a usar MATLAB, de siempre que empiezo un programa usar el CLC y el Clear. Ya saben, el CLC para limpiar es el Command Windows y el Clear es para limpiar nuestro workspace. Bueno, muy bien. Bueno, para empezar, yo le di a n un valor igual a 0. ¿Por qué? Porque n va a ser, digamos que un número que voy a decir que sea diferente a 369. ¿Por qué? Porque 369 es mi clave. Ya les voy a explicar qué significa. Aquí usé un bucle o loop while que más o menos dice así, o sea, mientras n sea diferente de 369, o sea que mientras se cumpla eso, nos diga que toda la ventana que vimos al principio, Pitágoras, que esta es la versión 1 de mi programa, el usuario, el lander, como les dije, la clave, y usamos un condicional if. Si n es diferente de 369, que me diga clave errada, intenté de nuevo. Y le usé el comando o la función pausa para que tome un segundo, diga eso por un segundo y vuelva otra vez a pedirme que explique. Aquí terminé el condicional y le puse un CLC para que me limpie otra vez la ventana y volvamos otra vez a la primera parte a pedirme la clave. Mientras que sea n diferente. Pero ¿qué pasa si yo escribo 369? Esto se salta, porque recuerden, si en el while la condición ya no es así como la planteamos, él se salta y va al siguiente comando. Entonces, si yo escribo 369, que es la clave, él me va a saltar para acá a este for, o sea, un bucle o loop, donde yo hice la pantalla de carga que dije que es ficticia, como verdad, porque no hace nada, obviamente no está cargando ninguna opción porque no hay nada. Pero es un detalle que interesante, digamos, ¿no? Como para ver cómo funcionaría un programa en pantalla de carga, ¿no? Pero bueno, ya terminando de declarar el punto aquí, le di el valor a n para que el while funcionara. O sea, ¿qué pasa? Porque uno le da un valor antes de empezar un while. Porque si tú escribes en la n sin darle un valor, que aquí en este caso le di un valor de 0, es porque él me va a decir que n no existe. Si yo coloco en el command Windows n, él me decía, esto es una incógnita, pero no me estás diciendo cuánto vale. Aquí le estoy diciendo que n es igual a 0. En este caso, siempre usamos el 0 para variables antes de un número que queremos que sea diferente. Esto más que todo se usa, o lo he usado yo, para bucles. Y más adelante voy a explicar un poco más según vayamos corriendo el programa. Entonces, ya saben, si esa condición en el while ya no se cumple, pasa al siguiente programa. O sea que si este número, si n entonces es igual a 369, no se cumple, pasa al siguiente. Pero si n es diferente de 369, se cumple el bucle y va revisando. Y cada vez que yo escriba la clave errada, el bucle va a girar. En este caso va a ser un ciclo infinito, si me equivoco un número infinito de veces, porque en la condición es que la n sea diferente de 369. Muy bien. Ya entonces aclarado eso. Si escribimos entonces las claves bien, 369, ya sabemos, ya no es diferente, sino que es igual a n. Este ciclo ya no se cumple, pasa al siguiente comando. Aquí podemos ver que el comando for lo utilicé aquí en este caso. Como si sabía el criterio, yo sabía que el criterio iba a ser, o sea, un número. Acuérdense que el comando for funciona numéricamente hablando, o sea, la repetición se da según la cantidad de veces que tú digas. No es por condición, sino por, digamos que cuantitativamente. Suponemos entonces que a será igual a, digamos que a un intervalo de 0 a 100 de 10 en 10. O sea, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Como podemos observar,
que diga, yo le dije una pantalla, o sea, le dije que dijera cargando y un porcentaje, porque se supone que está cargando en intervalo de porcentaje, ¿no? Y que no me diga this A, es para que no me diga cuánto, o sea, que no me diga A igual a 10, no, o sea, simplemente que diga solamente el número y ya. Y el pause, como lo yo expliqué anteriormente, el pause lo que hace es ralentizar un poco para que la pantalla lentamente se borre. En este caso yo le puse pause medio segundo. Bueno, no lo comenté en la parte anterior, ¿no? Pero yo lo que esté dentro de paréntesis del pause quiere decir en segundos. El número está en segundos. Por ejemplo, aquí en este pausa, como podemos verlo acá, quiere decir que es un segundo. Cada un segundo. Un segundo de espera. Aquí es medio segundo de espera y que se elimine, porque esto es un bucle. Ok, 0, 10, coloca el cargando la condición, medio segundo, lo borra. Ok, ahora va a 20, que diga 20, cargando, medio segundo, lo borra 30. Y así sucesivamente hasta que llegue a 100. Como le digo, el for trabaja por números, o sea, un intervalo determinado. Y recuerden, el while trabaja por una condición. Aquí la condición es que n sea igual, perdón, diferente a 369. Excelente. Ya explicada la pantalla de carga, ahora vamos a la parte, digamos, no la parte más compleja, pero la parte en la que ya yo programé como tal lo que hace la función. Aquí yo creé estas variables, la S, la M y la N. Voy a explicar un poco rápido, porque más adelante yo quiero volver a estas variables porque si las explico ahora no se va a entender, no va a ser muy claro. Pero bueno, la S, para que tengamos una idea, la S yo lo hice para decir el sí para volver al menú. Y la N lo hice para el no, para salir del menú y cerrar el programa. Y la M para representar al menú. Solamente quería aclarar qué significa cada letra. O qué razón le di yo. Bien, aquí volvemos a usar el comando while. Bueno, acuérdense que el while es un loop. Muy bien, aquí yo digo que mientras n sea igual a s, se cumpla esto. Ya, a la m no ser igual a s, recuerden, en un while, cuando una condición ya no se cumple, ya, hasta ahí se cierra el bucle y pasa al siguiente comando. Ya aclarado eso, entonces yo utilizo un condicional, utilizo el condicional if, donde yo digo que si n es igual a 369, me diga que bienvenido, un espacio, recuérdense que el this en este caso sin ningún tipo de letra es para dar un espacio de por medio, y escribimos las opciones, o sea, 1 para calcular la hipotenusa, 2 para calcular el cateto adyacente, 3 para calcular el cateto opuesto y así. Aquí termina mi condicional. Bien, ahora al terminar mi condicional hago la opción de la entrada, el input, para yo poder saber en cuál de estas quiero calcular. Entonces, ya yo sabiendo eso, coloco el número. Yo le digo que limpie, porque realmente yo quiero que se borre esto y solamente me muestre el cálculo que yo seleccioné. Por lo menos. Aquí volvemos otra vez a un condicional. Aquí usamos el condicional que si C es igual a 1, me diga que cálculo de la hipotenusa, un espacio, y escribo el comando para ingresar el cateto adyacente usando input. Ok, necesito que le escribo input, escribo el cateto adyacente y el cateto adyacente yo lo nombro CA, cateto adyacente, ¿no? Y dice O igual a input, escribo el cateto adyacente y la hipotenusa es, y aquí como tal escribo la función que realiza. Como nosotros sabemos, bueno, no creo que no sepamos cómo trabaja el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, como tenemos que tener la hipotenusa sola, sabemos que le vamos a las raíces, entonces se supone que la raíz de digamos que a al cuadrado más b al cuadrado. Pero como sabemos, en lenguaje lógico aritmético no se puede colocar una raíz. Todos sabemos que la raíz es la inversa de una potencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros elevamos a un medio, digamos que esta incógnita, sabemos que eso es como decir que es una raíz, para expresarlo en lenguaje lógico aritmético. Entonces, decimos que el cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado, todo esa función, digamos, elevado a la un medio.
Eso, como les explico, en lenguaje lógico aritmético es como decir que es una raíz cuadrada. Muy bien. Ya cuando me calcula eso, yo le hice esta opción de desea volver al menú. Aquí es donde yo dije M. Aquí es donde yo voy a empezar a explicar de dónde viene la M, la S y la N. Muy bien. Si yo, aquí me dice, si M es igual a input, desea volver al menú. Entonces, ¿sí o no? Aquí yo por eso escribí el sí. Muy bien, aquí vamos para acá. Recuerden que la condición, el mientras M sea igual a S, este ciclo sigue funcionando. Pero si podemos observar aquí, y yo escribo la S como yo dije, y vamos a las variables que yo coloqué al principio, S es igual a 0 y M es igual a 0. Si yo coloco S, como está escrito aquí, es igual a 0. Y recuerden, 0 es igual a 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo aquí, como podemos observar, yo coloco la N. M es igual a N. Pero vamos otra vez a la variable que yo... ¿Cuánto vale N? N vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la condición de mientras M es igual a S termina. ¿Por qué? Porque N es igual a 1. Y todos sabemos que 0 no es igual a 1. Como podemos observar, es así. Entonces, ahí se cierra el ciclo y el programa se cierra por completo porque no escribí más nada y es como que si se cerrara. Bueno, ya aclarado ese punto, yo escribo el else if, que bueno, yo siempre que estoy practicando en MATLAB y en lenguaje de programación y eso que estoy practicando, siempre yo intento imaginarlo como en el español. ¿Cómo lo imaginarías tú? Entonces, else if es como decir de lo contrario. Entonces, para que entremos en contexto, si C es igual a 1, que se cumple esta condición. Ah, pero de lo contrario, si eso no es así, que pasemos a que sea C igual a 2. Ah, ok, si C igual a 2 no se cumple, bueno, entonces de lo contrario, C igual a 3. Ah, pero si ninguno de esos es verdad, digamos que se va a la parte en la que no sea verdadero y se cambia. Pero bueno, vamos a explicar aquí en el else if, que fue lo que escribí. Bueno, aquí en C es igual a 2, en cálculo de cateto adyacente, como ya sabemos, bueno, realmente es casi exactamente igual a lo que yo escribí aquí, porque se cumple un patrón realmente. Cálculo de hipotenusa, cálculo de cateto adyacente, escribe la hipotenusa, escribe el cateto opuesto, con los mismos inputs que escribí aquí y acá y aquí y acá. El dis de cateto adyacente es y la función. Ya sabemos que el cateto adyacente en este caso es sumando porque no despejamos la fórmula, pero en este caso se despeja la fórmula y por eso tenemos el negativo. Y bueno, la raíz, pues, vamos a elevar al cuadrado. Bueno, elevar al cuadrado no, elevar al medio, que es la raíz. Bueno, excelente. Ya con eso, vuelvo a escribir el comando para volver al menú, sí o no. Un dato que no comenté, esto es muy importante, es que le puse el CLC para que cada vez que el bucle llegue hasta aquí, borre todo lo que tenía y no me deje, digamos, que información, residuos basura que no necesite ver, porque puede quizá entorpecer lo que he estado en los cálculos que estoy haciendo. Entonces, por eso lo borré el comando. O sea, el comando hace lo que hace es borrar el comando Windows y así está limpio para volver a empezar otra vez con el menú desde cero. Y aquí usamos el else if de nuevo. Bueno, aquí en este caso calculamos esto. Aquí el cateto opuesto y el cateto adyacente sí es exactamente casi igual. Lo único que hago es cambiar prácticamente los nombres porque la fórmula de la función, como esta que está acá, si observamos, son exactamente iguales. Lo único que hago es cambiar el CO por el CA y listo. Negativos los dos. Y bueno, el mismo input para volver al menú o no, cerrar el programa, y el CLC para limpiar. Y bueno, como ya sabemos, si nada de esto es verdadero, porque nada se cumple, entonces que haga un ciclo. Hay que volver a usar un for. Y como le digo, un for de x de un intervalo 1 al 5. Recuerden que hay un intervalo cuando no se especifica el step o el paso, digamos, el sistema lo detiene, que es de 1 en 1, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces me diga que no están las opciones, intente otra vez. O sea, que si yo no escribí ninguna de estas funciones, o sea, que ninguno de estos números son verdaderos, él se va para acá y no está entre las opciones, intente otra vez. Para que veamos la idea, por eso me gustó hacer el programa antes de explicar lo que estoy haciendo aquí. ¿Por qué?
Porque si ustedes recuerdan, cuando yo expliqué que yo escribí cualquier número que no estaba entre 1, 2 y 3 para calcular la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, podemos observar que me decía esto, no está entre las opciones. Intento otra vez. ¿Por qué? Porque no estaba entre los valores que yo le di a las opciones que queríamos resolver. Entonces, este fue el comando que usamos y por eso sale esto. Y aquí el dispx, ya saben, es para que no me diga 1, 2, o sea, x igual a 1, x igual a 2, o sea, es para que no diga eso, pues. Y la pausa de medio segundo para que es como un temporizador que le doy como que recuerde que no está equivocando, o sea, que está equivocado en tantas opciones. Y el CLC para que se limpie y empiece de cero. O sea, para que me diga 1, 2, 3, sin que me muestre el 1, 2, 3. Porque ¿qué pasa? Si no coloco el CLC, no se va a limpiar, entonces va a mostrarme 1 y en un espacio abajo me muestra el 2. Y por efectos visuales me gusta que no haya como esa escala, ¿no? Entonces, ya con eso hecho, él cumple con todo. Y el programa se cierra, ¿no? Y aquí ya no hay más comandos, es todo más o menos lo que hice en el programa. Claro está que esto es un programa muy básico, muy primitivo, lo que llamamos, y obvio, es una versión 1. Pero creo que para este proyecto final está bastante adecuado y bastante conforme con lo que el profesor indicó en lo que necesitaba. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de ayuda. Y bueno, nada, muchas gracias por el video.